Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo, a este recorrido espiritual por el capítulo 9 del libro de Jueces. Aquí nos encontramos ante un pasaje que, aunque antiguo, sigue resonando con una vigencia sorprendente en la vida de la Iglesia y en la comprensión del liderazgo social bajo la mirada de Dios. Recordemos brevemente el camino que hemos transitado juntos desde que comenzamos el capítulo. En, en el primer estudio vimos cómo tras la muerte de Gedeón, el pueblo volvió a la idolatría y los habitantes de Siquem decidieron elegir como rey a Abimelec, hijo extramatrimonial de Gedeón, quien consolidó su poder mediante un acto sangriento que fue la matanza de sus 70 medio hermanos, versículos 1 al 6. En el segundo estudio escuchamos la voz profética de Jotam, el hijo menor de Gedeón que escapó de la masacre. Desde lo alto del monte Gerizim, mediante la célebre fábula de los árboles, denunció el pecado del pueblo y anunció una profecía de juicio contra Abimelec y contra quienes lo habían apoyado, versículos 7 al 21. Y en el tercer estudio contemplamos cómo, después de 3 años de aparente estabilidad, Dios envió un espíritu de división que desató la rebelión en Siquén contra Abimelec, dando inicio al cumplimiento de la palabra profética de Jotam, versículos 22 al 41. Hoy, con la lectura de los versículos 42 al 57, llegamos al clímax y desenlace de este capítulo. Aquí se cumple el juicio divino sobre Abimelec y sobre los siquemitas, mostrando que la justicia de Dios no se demora ni se detiene. Aunque el autor del libro de Jueces permanece desconocido, la tradición judía, según el Talmud, atribuye su redacción al profeta Samuel, lo cual subraya la profundidad teológica y la intención pastoral de este relato que nos invita a reflexionar sobre tres grandes temas. En primer lugar, la fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. En segundo término, la inexorabilidad del juicio de Dios contra la violencia y la complicidad con el mal. Y por último, la sorprendente manera en que el Señor utiliza lo débil y lo inesperado para derribar lo fuerte y lo soberbio. De manera que con reverencia y atención avancemos juntos hacia este desenlace para descubrir cómo la historia de Abimelec se convierte en una advertencia eterna y en una enseñanza viva para la iglesia de hoy y para todo el pueblo, nación o reino sobre esta tierra. Comenzamos con la destrucción de Siquem, versículos 42 al 57, que es todo el estudio de hoy. La rebelión de Siquén contra Abimelec, como vimos en el estudio anterior, parecía haber llegado a su fin cuando Gaal fue expulsado por Zebul de Siquem. El pueblo, confiado en que el peligro había pasado y que supuestamente todo volvió a la normalidad, salió al día siguiente a trabajar en el campo, retomando sus labores cotidianas con la ilusión de que la calma había regresado. Pero la aparente paz, sin embargo, era solo un espejismo. El texto bíblico lo relata así, versículos 42 al 45. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y lo atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad.
y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Este Abimelech, endurecido en su corazón y cegado por la sed de venganza, buscaba reconciliación con el pueblo, ni justicia, sino exterminio de todo lo que fue en contra de él. Con astucia militar dividió sus fuerzas en tres compañías y tendió una emboscada contra el pueblo que estaba indefenso. Eran trabajadores. La masacre fue brutal. Hombres y mujeres que habían salido a trabajar fueron sorprendidos y abatidos sin misericordia. Pero no satisfecho con la sangre derramada, Abimelech dirigió su furia contra la ciudad misma, los que estaban adentro. Peleó contra ella todo aquel día, hasta que por la fuerza tomó la ciudad, destruyó sus muros y exterminó a sus habitantes. Finalmente, en un gesto cargado de simbolismo, sembró la ciudad de sal. Este acto, en la antigüedad, era una sentencia de desolación perpetua. La tierra quedaba marcada como estéril, incapaz de dar fruto, y la ciudad condenada a no ser reedificada jamás. Aunque la evidencia bíblica posterior y la historia demuestran que Siquem volvió a ser reconstruida y habitada en tiempos de Jeroboam I, siglo después, cuando se dividió el Reino Unido a la muerte de Salomón, y fue como el centro político del Reino del Norte, que se llamó Israel. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25, lo relata. La crueldad de Abimelech revela la degradación de un corazón dominado por el pecado. Su violencia no solo destruyó vidas, sino que buscó borrar la memoria de Siquén de la historia, decretando su ruina como un monumento eterno a la soberbia y al odio. Así, el relato nos muestra cómo el poder sin Dios se convierte en tiranía y cómo la ambición desmedida conduce a la devastación total. Los líderes sobrevivientes, desesperados tras esta primera masacre, buscaron refugio en la fortaleza del templo de Baal Berit, que era el dios falso de los siquemitas. Allí, tras los muros de su idolatría, pensaron hallar seguridad. Pero Abimelech, endurecido en su violencia y cegado por la sed de poder, ideó un plan cruel y definitivo. El texto sagrado lo relata así, versículos 46 al 49. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, uno de los que rodeaba la ciudad, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. Y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo que estaba con él cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Quienes lograron escapar de la emboscada se refugiaron en la torre del templo de Baal-Berit, pero también ahí encontraron su fin. Abimelech, en vez de arriesgar a su tropa en un asedio prolongado, dio ejemplo personal. Él cortó una rama, subió al monte Salmón, cortó una rama y la cargó a sus hombros y le dijo, ustedes hagan lo mismo. Y juntos levantaron una hoguera al pie de la fortaleza y incendiaron matando a todos los que estaban adentro. Así, el fuego devorador consumió no solo a hombres y mujeres de Siquem, sino también la esperanza de una rebelión. La violencia de Abimelech se convirtió en un instrumento de juicio cumpliendo literalmente la parte de la profecía de Jotán que dijo,
fuego salga de Abimelech que consuma lo de Siquén y a la casa de Milo. Versículo 20, primera parte. Ahora bien, entusiasmado por el triunfo en Siquém, Abimelech intenta repetir la hazaña en Tebes, una ciudad cercana, pero en esta ocasión sus planes son frustrados por la providencia divina. Se convierte su aparente victoria en el preludio de su ruina. Así nos dice el versículo 50 al 53. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, cerrando tras de sí las puertas. Se subieron al techo de la torre y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Iba a ser lo mismo que hizo con la torre de baal en Siquem. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Cegado por su ambición, Abimelech marcha a Tebes, quiere repetir la masacre, porque si ustedes ven, el plan es el mismo. Se acerca a la puerta, fortificada, con la intención de incendiarla, convencido de que esa estrategia volvería a darle resultado, iba a salir victorioso, pero sin embargo en ese instante una mujer anónima, sin nombre, sin rango, sin armas, arroja desde lo alto un pedazo de rueda de molino que le fractura el cráneo. Así se completa literalmente la profecía de Jotam. Fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma Abimelech. Versículo 20, segunda parte. Qué ironía profunda, ¿no? El hombre que había sembrado fuego y muerte en Siquén ahora es abatido por un instrumento doméstico, símbolo de lo cotidiano y lo humilde. Era para moler el trigo y lo que parecía insignificante se convierte en el medio escogido por Dios para humillar la soberbia del tirano. La torre que Abimelech pretendía incendiar se transforma en el escenario de su derrota. Así, la historia revela que el poder humano, por más violento y arrogante que sea, puede ser quebrado en un instante por los medios más inesperados. La ambición de Abimelech que lo llevó a desafiar a Dios y a su pueblo termina en derrota y vergüenza, cumpliendo la sentencia divina contra su orgullo. Más aún, este episodio se convierte en una parábola viva como expresa la versión bíblica Nácar Colunga. Sostiene Dios a los afligidos y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147:6. La rueda de molino fue el instrumento de trabajo doméstico que se convierte en arma de juicio, y la mujer anónima despreciada en la cultura militar de la época se convierte en instrumento de la providencia. La ironía divina se hace evidente. El caudillo que sembró terror con ejércitos y espadas es abatido por una herramienta doméstica, símbolo de lo cotidiano y lo humilde. El poder que parecía inconmovible se desploma por lo que el mundo considera insignificante. En su agonía, el orgullo aún domina su corazón. Abimelech no piensa en Dios, ni en arrepentirse, ni en la justicia. Solo él se preocupa por su reputación. Su última preocupación no es la eternidad, sino la opinión de los demás, la opinión de los hombres. Es un gesto final de soberbia militar y machista. Pide a su escudero que lo atraviese con la espada para que no se diga que una mujer lo mató. Así lo dice los versículos 54 al 55. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, bueno,
se fue cada uno a su casa. Se acabó la violencia, volvió la paz. Así concluye la historia. El hombre que buscó exaltarse termina humillado y su memoria queda marcada por la vergüenza. Dios humilla la soberbia humana utilizando los medios más inesperados y menospreciados por el mundo. Una mujer ordinaria y una herramienta casera para mostrar que la verdadera fuerza no está en ejércitos ni en coronas, sino en su voluntad soberana. La muerte de Abimelech se convierte en un testimonio eterno que se debe evitar. Su orgullo lo cegó hasta el final y su ruina se transformó en una advertencia para todo corazón que confía en sí mismo y desprecia la justicia de Dios. Ahora, el autor de Hebreos hace una conclusión teológica en los versículos 56 al 57. Aclara que estos eventos no fueron simple bajas de guerra ni casualidades históricas. Detrás de cada hecho se revela la mano soberana de Dios, quien retribuyó a Abimelech la maldad cometida contra su padre y sus 70 hermanos, y quien hizo caer la iniquidad de los hombres de Siquén sobre sus propias cabezas. El texto bíblico lo relata así. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, que es Gedeón. La justicia divina, queridos hermanos y amigos, es ineludible. Dios gobierna la historia y aplica la ley eterna de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso también segará, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 7. Abimelech sembró violencia y ¿qué cosechó? Cosechó vergüenza. Los siquemitas sembraron traición y ¿qué cosecharon? Destrucción. Así, el relato concluye con una lección teológica y homilética. Dios humilla a la soberbia humana utilizando los medios más inesperados y menospreciados por el mundo. La mujer era ordinaria y utilizó una herramienta casera que se convierte en instrumento de juicio divino, recordándonos que la fuerza del Altísimo no depende de ejército ni de corona, sino de su voluntad soberana. Él obra en medio de la historia. El orgullo de Abimelech lo llevó a la ruina y su muerte se transformó en un testimonio eterno, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así lo dice Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 11. Palabras que iluminan el desenlace de este relato, mostrando que la escritura es coherente en su mensaje. La soberbia conduce a la caída, mientras que la humildad abre el camino a la exaltación. Concluyendo, hagamos una reflexión teológica de los personajes del relato. Abimelech representa el poder ilegítimo y violento, nacido de la ambición desmedida y del oportunismo sin llamado divino. Su liderazgo, basado en la polarización y orientado a la destrucción del orden social, carece de legitimidad espiritual y termina conduciendo no solo a su propia ruina, sino también a la perdición del pueblo que se somete a su dominio. Es el paradigma del gobernante que, al buscar exaltarse a sí mismo, se convierte en instrumento de corrupción de los valores morales de una sociedad que decide vivir de espalda a Dios. Su figura advierte que todo poder fundado en la violencia y en la ambición personal, sin referencia al Señor, inevitablemente desemboca en caos, injusticia y muerte. El otro personaje, Gal, representa la figura de la oposición carnal y volátil, que se levanta contra la injusticia, pero sin visión ni fundamento de Dios. Su resistencia carece de raíces en la verdad eterna, resulta efímera, débil
y finalmente es derrotado. Encarna a aquellos que, aunque denuncian el mal, lo hacen desde la soberbia o la conveniencia, sin verdadera convicción espiritual. Por ello, terminan siendo rechazados e incluso por el mismo pueblo que inicialmente los siguió. Su ejemplo advierte que la oposición sin sustento en la palabra de Dios carece de permanencia. Puede alzarse con espíritu, pero inevitablemente se desvanece. Es cuestión de tiempo, dejando atrás de sí desilusión y vacío. El tercer personaje es Sebul, que encarna el prototipo del cómplice servil, que es un operador político, ejecutor que sostiene estructuras injustas mediante la complicidad silenciosa. Es un gobernador astuto, pero moralmente corrupto. Se convierte en lacayo del poder de turno, o sea, de Abimelech en este caso, perpetuando la injusticia bajo el amparo de la conveniencia política. Su figura advierte que la pasividad y la colaboración con el mal son igualmente condenables ante Dios. Sebul representa al político que, desde las sombras, manipula y administra el poder en beneficio del tirano, convirtiéndose en sostén de un sistema ilegítimo. La Escritura nos recuerda que el silencio cómplice no exime de responsabilidad. Quien lo encubre o justifica en la injusticia comparte su destino. Seúl es, por tanto, un espejo que revela el peligro de la astucia cinética, el poder del ejercicio sin verdad y de la política que se convierte en instrumento de opresión. Y el cuarto personaje, Jotam, que es el primero en realidad, es la voz fiel a Dios en medio de la corrupción generalizada, que no se detiene ni se doblega ante el poder, ni se silencia frente a la injusticia. Desde el monte Gerizim, él proclama la parábola de los árboles, denunciando la elección ilegítima de Abimelech y anticipa el juicio divino. De manera que se convierte en el prototipo del cristiano verdadero, que no teme alzar su voz aunque quede aislado, porque su fundamento no está en la multitud, sino en la verdad revelada por Dios. Su ejemplo recuerda que la fidelidad profética no depende del respaldo humano, sino de la obediencia al Señor. La voz solidaria, cuando es fiel, se convierte en eco eterno de la justicia divina, capaz de iluminar incluso en medio de la oscuridad más densa. Los siguientes consejos son faros de advertencia que evitarán que la Iglesia repita el error del pueblo de Siquem, que depositó su confianza en líderes oportunistas y terminó cosechando fracaso y ruina. En primer lugar, debemos discernir el origen de todo el liderazgo. Pues en 9 refuerza la misión de la Iglesia de Cristo, llamando al pueblo de Dios a discernir quiénes, en la actualidad, actúan identificados como Abimelech, Gaal o Zebul, líderes que, con palabras tentadoras, arrastran al pueblo hacia la ruina, sembrando discordia y violencia, porque no todo liderazgo es legítimo. Para que lo sea, debe ser aprobado en la palabra y confirmado por un llamado divino. El líder que nace de la carne termina en ruina, pero el que se funda en la voluntad de Dios conduce a la vida y a la paz. Recordemos la palabra de Jesús en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Por eso, elegir a nuestros pastores, líderes espirituales y gobernantes nacionales con discernimiento espiritual conforme al parámetro que Cristo enseñó no es un mero acto administrativo, sino una decisión que repercute en la eternidad. La fidelidad
a la voluntad del Padre es la verdadera garantía de acceso al reino de Dios cuando el Señor nos llame a su presencia. En segundo lugar, debemos rechazar la seducción del carisma vacío. Un pueblo, si quiere dar testimonio cristiano, no debe dejarse arrastrar por discursos atractivos, pero carentes de fundamento espiritual. Toda voz que se levante contra la autoridad debe estar fundada en la palabra de Dios y no en intereses personales. Solo el disenso, cuando nace del Espíritu, puede ser saludable y edificante, pues abre camino de corrección y crecimiento. Pero cuando surge de la ambición o del ego, como fue Gaal, se convierte en división que termina destruyendo lo que con tanto esfuerzo se había construido. En tercer lugar, no tolerar la complicidad con el mal. Callar ante la injusticia, aunque sea pasiva, nos hace partícipe de su destino. El silencio ante la injusticia es también una forma de aprobación. Le damos el poder. La Escritura nos advierte que quienes sostienen estructuras corruptas, aunque no sean los protagonistas del abuso, comparten su condena. El autor de la tercera carta de Juan nos ofrece un retrato vívido de este peligro. Él lo dice en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y no contento con eso, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí se describe a un líder autoritario, amante del poder y enemigo de la comunión, cuya actitud recuerda la complicidad de Zebul en Jueces 9. Ambos representan el mismo patrón: sostener el dominio ilegítimo y sofocar la verdad por conveniencia personal. El pueblo que se entrega a líderes oportunistas termina compartiendo su destino de fracaso. Por eso la iglesia de hoy está llamada a rechazar toda forma de complicidad y a levantar una voz profética que denuncie el mal, aunque ello implique incomodidad o riesgo. El verdadero discípulo de Cristo no se conforma con no ser Abimelech, sino también evitar ser Zebul, el que encubre, justifica y sostiene la injusticia. Y en cuarto lugar, debemos valorar la fidelidad profética. Aunque solitaria y contractural, la voz que proclama la verdad de Dios es la que preserva la vida y anticipa el juicio justo. Y esto nos lleva a ser como Jotam. Jesús nos dio su ejemplo cuando denunció con valentía la hipocresía reinante en su tiempo, aquella que utilizaba la religión como instrumento para obtener ganancias y poder. Su voz profética desenmascaró la falsedad de quienes aparentaban santidad, pero en realidad estaban dominados por la ambición y la corrupción espiritual, aprovechando un tiempo muy particular. Él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 28, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Así como Jotam levantó su voz contra el liderazgo ilegítimo de Abimelech y lo de Siquem, Jesús confrontó la hipocresía religiosa de su generación. Ambos nos enseñan que el verdadero discípulo no calla ante la injusticia, ni se acomoda a las apariencias, sino que proclama la verdad con fidelidad, aunque ello implique oposición, rechazo o marginación social, e incluso la muerte. Ser como Jotán es, en definitiva, ser como Cristo, denunciando el pecado,
defendiendo la verdad y permaneciendo firmes en la vocación de servir al reino de Dios, no solo dentro de la iglesia, sino también en la vida pública y en la comunidad. La voz profética no se limita al ámbito religioso, sino que se extiende a toda la esfera donde la mentira y la ambición intentan imponerse. Solo así haremos realidad la invitación de Jesús, que no es un simple llamado moral, sino el anuncio solemne de la llegada del reino. Así lo dice en Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Como cristianos, la fidelidad a esta palabra nos convierte en heraldos de la verdad, guardianes de la justicia y testigos de la esperanza. Ser como Jotam es asumir la misión profética de Cristo, llamar al arrepentimiento, denunciar el pecado y abrir camino a la reconciliación con Dios. En síntesis, Jueces 9 nos recuerda que solo la postura de Jotán refleja la fidelidad de Dios y anticipa la justicia divina. Para la iglesia de hoy, el llamado es claro: rechazar la ambición y la oposición superficial y la complicidad, y asumir la voz profética que anuncia la verdad y la justicia en el reino. Amados amigos y hermanos en Cristo, hemos concluido el estudio del capítulo 9 del libro de Jueces. Pero su historia continúa hasta nuestros días. En cada país, nación o reino de esta tierra, siguen apareciendo estos mismos personajes, los que buscan prevalecer por la violencia, los que se levantan con discursos vacíos y los que sostienen la injusticia con sus silencios cómplices, y los que, como Jotán, se atreven a levantar la voz profética en medio de la confusión. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es llamada a ser esa voz que clama en el desierto, que denuncia el pecado y anuncia el arrepentimiento. Volver a Dios es regresar a la fuente de la vida, al amparo de su gracia y a la fortaleza de su espíritu, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, Jesús, quien sufrió y murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justicia. Él es nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra eternidad. La vida abundante en Cristo no consiste en poder, prestigio ni conveniencia, sino en caminar en fidelidad, en verdad y en justicia. Así como Jotán fue la voz solidaria que anticipó el juicio, la Iglesia hoy debe ser la voz firme que anuncia el reino, aunque sea contracorriente, aunque sea incomprendida y aunque sea perseguida. Que el Señor nos conceda la valentía de rechazar la ambición de Abimelech, la superficialidad de Gaal y la complicidad de Zebul, y nos dé la gracia de vivir como Jotán, fieles, proféticos y firmes en la verdad de Dios. Que Dios le bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, concediéndole paz. Amén.